Listo. Entonces iniciamos grabación y en esta parte, entonces vamos a mirar una parte ya de la escena de lo que es la formulación. Démonos cuenta que esta primera parte que por eso yo les decía que si se dan cuenta que en el proceso uno solo tiene tres escenas. O sea, la primera escena es hacer un formato, es hacer un formato. Entonces yo puedo por lo menos hacer una factura, realizando los cuadros, haciendo los diferentes, pero es una factura que lo que vamos a hacer con la factura es imprimirla. ¿Sí? Entonces podemos hacer lo que se llama y lo que buscamos es la forma. Eso es en una primera esencia. La segunda esencia, que es lo que vamos a ver nosotros ahorita de aquí en adelante, es la esencia de generar tablas. Y para generar las tablas, lo que vamos a hacer es formular, o sea, utilizar funciones. Entonces, cogemos las tablas y vamos a hacer números y vamos a sumar y vamos a hacer operaciones pero vamos a hacer, y eso es lo que vamos en la segunda esencia. Y la última esencia, que es, por ejemplo, cuando ustedes ven las gráficas y las tablas dinámicas y algunos subtotales o algunas operaciones, es cuando yo lo que necesito de esa tercera esencia es presentar lo que tengo en una tabla. Entonces, la primera es imprimir, la segunda es generar la tabla y la tercera es presentar algo que está en una tabla. Sí, o sea, coger funciones. Yo tengo una base de datos de los empleados y saber quiénes tienen hijos, no me interesa más. Entonces, así es que nosotros entendemos esa esencia del Excel. Lógicamente, ya tenemos otras que se llama el Power View, que es hacer diferentes elementos de presentación, pero sencillamente con el Excel se maneja principalmente esa esencia. Entonces, en esta esencia que vamos a manejar ahorita, es lo que nosotros determinamos como fórmulas o funciones. Y nuevamente lo vamos a trabajar desde la parte básica del ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir la cámara y voy a seguir entonces compartiendo ya mi, mi pantalla, mi computador. Podemos seguir trabajando con la misma, digamos, para que ustedes no tengamos ningún problema. Podemos compartir y podemos seguir con el mismo ejercicio. Ya llevamos una hoja uno. Bueno, la hoja 2 era porque habíamos copiado y pegado. Ah, no, no estoy compartiendo, perdón. Y ahora sí. Entonces, en la primera hoja tuvimos nuestra esencia de imprimir un documento. Entonces, tener un documento para la impresión. ¿Listo? Tener un documento para la impresión que se formó de todos los elementos y nuestros formatos condicionales, nuestro formato, cambiarle la forma, colocar y todo eso. ¿Sí? Aquí copiamos y tenemos un hipervínculo. Vamos a generar una nueva hoja y vamos a hacer un ejercicio que corresponde a lo que son nuestros datos o Profe, fórmula. Sí, señora, dime. no se ve Dime. nada, profe. No, no sé. Mal punto. Dejo de compartir y vuelvo otra vez a compartir. Y me dicen si ahora sí. Uy, sí, algo raro. ¿Ahora sí? No sé si soy la única, pero no puedo ver, no veo nada. No, pero, sí, Toda la pantalla negra. permíteme porque hay algo aquí que Sí, ahí aparezca está que todo. aparezco. No, es que ya me fijé por ahí. Aparezco como ausente. Detengo y vamos otra vez ahora sí a compartir. Yo no sé por qué me aparece ahora como ausente. ¿Ahora sí? No, Sí, Ahora señora, ya profe, soy. no veo nada. se ve, ahora sí. Estoy aquí en la hoja uno. Ahora en la hoja 2. Ahora en la hoja 3, en la de hipervínculos. ¿Están viendo Sí, la hoja de hipervínculos? sí, señor. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces ya son varios que ven. Listo. Sí, había alguno ahí como errorcito. ¿Listos? Listo. Entonces, lo que yo les dije es que vamos a generar una nueva hoja. Vamos a generar una nueva hoja y vamos a hacer un juego con esa nueva hoja. Entonces, acá vamos a escribir número 1. ¿Listo? Si yo arrastro en la siguiente, me va a quedar número 2. Entonces, no hay ningún problema. Súper. Le puedo dar entonces que tenga, vamos a buscarle aquí su formato, sencillamente como para no olvidar lo que tenemos. Listo, vamos a colocar centrado texto. Listo.
No, pero no me gustó. Ya les digo por qué. Entonces, vamos a colocarle algo aquí más diplomático, que es el verde. Listo. Vamos a colocar, si quieren colocar los mismos números que yo coloco, no importa, pero los números van a ser aleatorios. 23, números de 2 dígitos. Ahí, de esos. Listo. Uy, ya, como muchos. Listo. Vamos a colocar nombres aleatorios. Epa, que no tan aleatorios que todos me están quedando iguales. Listo. Hasta ahí. No voy a hacer más. Listo, esos valores. Entonces, he colocado valores, todos diferentes. Bueno, si me quedaron repetidos, no importa. Si quieren utilizar los mismos valores, háganlo. No me interesa. Pero, bueno, la idea no es ese ejercicio de que me quede, pero de pronto para comprobación, no hay problema. ¿Listo? Entonces colocamos 23, 43, 23, 54, 32, 12, 43, 23, 23, listo. Entonces, ojo, porque cuando nosotros vamos aquí a hacer un ejercicio, vamos a empezar a decirle al sistema que vamos a hacer unas operaciones. Entonces, yo les pregunto a ustedes fácilmente, ¿cuáles son las operaciones matemáticas? ¿Cuáles son? Vamos a empezar con las operaciones matemáticas. Entonces, ¿cuáles son las operaciones matemáticas que se hacen en Excel? Entonces, díganmelas. Contésteme, ¿cuáles son las operaciones matemáticas? Suma, resta, multiplicación, división. División. Suma, resta, Restación. multiplica, división, o sea, División. divide y ya. ¿Y cuál más? Suma, resta, multiplicación, división, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Falta una. ¿Fracción? La fracción sería una, pero no. No. Lo mismo que el porcentaje, también a veces aplica el porcentaje, pero no. Raíz cuadrada. ¿Qué es la raíz cuadrada? Y ahí, por ahí va. Porque es que la raíz cuadrada es cuando tú elevas un valor al negativo. ¿Qué pasa si lo elevas al positivo? O sea, ¿cuál es la que falta? ¿Sí o no? La potencia, o sea, elevado a. ¿Sí? Elevado a. Cuando un valor es elevado a la 2, que se multiplica. ¿Listo? Entonces vamos a colocarles aquí a ellos un colorcito amarillo. Ahora sí me gusta el amarillo con tecla roja y central. Listo. Entonces vamos a organizar y vamos a hacer una tabla como la hemos hecho. Entonces ya saben que es un elemento de referencia relacional. Pero vamos a referirnos un poquitico aquí a la suma, Vamos a hacer la explicación aquí en la suma. Aquí en la suma, en el primer valor. Resulta y sucede que cuando nosotros le vamos a decir al sistema que necesitamos que haga una suma, pues, ¿qué pasaba en nuestra época? Que nosotros sacábamos una calculadora y decíamos 23 más 23, 46. Y luego, 43 más 23, 66. Y así sucesivamente obteniendo los datos. Pero pues nada, estamos utilizando una herramienta que nos va a permitir hacer un ejercicio el cual podemos o queremos hacerlo de forma rápida, ¿sí o no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es una operación matemática y decirle a él que haga una operación matemática. ¿Qué pasa? Yo le puedo decir más 23. Ojo, un momentico. Aquí yo le tengo que decir al sistema que yo quiero que en esa celda me muestre la respuesta. Entonces, ¿qué valor utilizo yo para que él me muestre la respuesta? A ver si estamos aquí un poquito dinámicos. ¿Qué utilizo yo para decirle al sistema que me muestre la respuesta? Igual y paréntesis. El igual, ¿cierto? El igual. Cuando yo le coloco un igual o sobrepongo el igual en cualquier, entonces yo le estoy diciendo, realíceme una operación y deme la respuesta, así, tan largo y todo eso. Entonces, igual, o sea, iguáleme, deme la respuesta, ¿sí?
Entonces, aquí yo le digo al ejercicio, 23 más 23. Entonces, deme la respuesta de 23 más 23 y entra. Entonces, quiere decir que la siguiente tengo que decirle lo mismo. Deme la respuesta de 43 más 23. Entonces, es como si ya no estuviera utilizando la calculadora, sino estuviera utilizando Excel como calculadora. Pero solo para operaciones, des en cuenta que son operaciones reales. Es como cuando nosotros hicimos la secuencia del 1 al 10. Yo la hice 1, 2, 3, 4. Entonces, yo estoy dando la respuesta, pero no lo estoy haciendo de forma hábil. O sea, no estoy siendo productivo, no estoy siendo hábil para la empresa. Entonces, aquí yo lo que le tengo que decir es, deme la respuesta y lo que yo voy a hacer es utilizar apuntadores. O sea, voy a apuntar, que le voy a decir, y miren que textualmente uno le dice, súmeme, deme la respuesta de A2, o sea, lo que está en A2, Más más B2. lo que esté en B2. ¿Por qué es importante esta explicación? Y es sencilla en qué sentido. Entonces, yo le coloqué y utilicé un apuntador. A2, B2. A2 más B2. ¿Sí? Y le doy Enter. Ah, lo que pasa es que cuando yo utilizo esa expresión, al yo utilizar este botoncito que aquí está, que se llama el botón de arrastre, cuando yo arrastro, él me va a dar la respuesta de todos los elementos sin necesidad de apuntarlos. ¿En qué sentido y por qué? Y esta es la explicación. Resulta y sucede que él va a modificar la fórmula dependiendo de qué tantas veces nosotros... Perdón, alguien me está escribiendo, está diciendo que se desconectó la llamada. ¿Me están viendo? No, sí. ¿Me están Sí, viendo la señor. mayoría? Sí, señor. Está viendo. Señor. Sí, señor. Permito. Listo, esperemos que se vuelva a conectar la persona. ¿Listo? Entonces, yo quiero que me entiendan porque yo sé que ustedes lo entendieron fácil porque ustedes siempre hacen y ya lo saben, ya no son tan básicos, de que hacen una fórmula y la arrastran y la fórmula ya les soluciona. Entonces, donde era A2, B2, se convierte en A3B3, A4B4, A5B5. ¿Por qué? Porque el arrastre que se hizo fue copiar y pegar la fórmula, pero se arrastró teniendo en cuenta que se aumentó por fila. Entonces quiere decir que donde era el A2, en la siguiente, al aumentar la fila, las filas que tienen un valor de 2 van a pasar en la siguiente a ser A3 y en la siguiente al valor 4. Como no se aumentó hacia el lado horizontal, o sea, no se aumentó, o sea, no se desplazó con respecto a columnas, pues la fila consiguió. Y esto es lo que hace cuando nosotros hacemos un copiado. No le entendí, profe, van a entenderme, porque es que esta es la explicación que yo quiero que me entiendan. Démonos cuenta que si yo copio la celda, quiere decir que copió la fórmula y la pego. Entonces, démonos cuenta que se desplazó 1, 2, 3, 4 columnas y se desplazó 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Quiere decir que va a modificar la fórmula tantas veces se corrió a la izquierda, a la derecha, como tantas veces se corrió hacia abajo. Vamos a ver. Miren, entonces, donde era A, pasó a ser B, C, D. D. Donde era 2, pasó a ser 3, 4, 5, 6, 7. Donde era, que era B, entonces más B, B, C, D, E, y lo mismo como era 2, 7. Entonces, él se desplaza tantas veces ustedes hacia la izquierda como tantas veces se desplacen hacia abajo. ¿Sí? No es que, claro, nos sirve a nosotros en el ejercicio fundamental porque cuando nosotros colocamos la fórmula y desplazamos hacia abajo, pues nos está haciendo un organizamiento, nos está organizando de que está haciendo operaciones relacionales, ¿sí o no? Este más este me da este más este me da este y este más este me da este. Porque yo hice una fórmula y la arrastré sencillamente hacia abajo. ¿Listo? La arrastré sencillamente hacia abajo. Entonces, por ese lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hago una operación matemática,
puedo, como lo explicamos al principio, puedo colocar, escribir el valor o apuntarle algún valor. Entonces aquí lo que vamos a empezar es a mirar cómo se apunta. Entonces yo le puedo decir, ojo, les voy a enseñar otro wow. Resulta y sucede que siempre nosotros utilizamos el igual para que nos dé la respuesta. Otra tecla o otro símbolo que nosotros podemos utilizar para iniciar una fórmula y que nos dé la respuesta es el más. El más, que es más fácil de sacar, porque el más es solo oprimir la tecla, no hay que colocar el shift de 0, sino el más. Y yo puedo apuntar o escribir el valor. A2, perdón, primero, recuerden, A2. Y él va a colocarse en azul, ¿sí o no? Ojo, cuando él está colocado en azul, yo me puedo ir al valor en azul y desplazarme, mire. Desplazarme y él cambiar los valores. ¿Sí? A2, ahí está bien. O sea, o como cuando yo hablo, este más este, señalarlo, ¿cierto? Entonces yo puedo colocarle, decir, más este y señalarlo. O escribirle A2, lo que esté en A2 más lo que esté en B2. Si ven que la forma en la cual nosotros hablamos es como nosotros tenemos que hablarle Excel, pero de forma y créanme que es un ejercicio, gracias a Dios ustedes ya son personas mayores, grandes, trabajan, que es un ejercicio muy difícil, por ejemplo, para hacer con los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día no siguen instrucciones, no son personas, que no son formas, no están formados para seguir reglas. Entonces, ¿yo cómo le voy a decir, súmeme este más este, sume a dos más dos? Entonces ellos se confunden y no tienen el chip de la tecnología como nosotros sí lo tenemos. Mire que al contrario, ustedes creían que los jóvenes tenían el chip de la tecnología. No, los jóvenes tienen el chip de usuarios. Son excelentes usuarios, pero no siguen instrucciones. Nosotros sí tenemos que seguir y saber dar las instrucciones. A2 más B2. ¿Listo? Y recordemos que yo puedo, si coloco el cajoncito, me coloca, pero si coloco el de amplitud, me coloca varios valores y me coloca el 2 puntos. O sea, súmeme, ¿sí? B2 hasta, B. Ahí no es el ejercicio porque no tiene nada que ver, porque aquí me tiene que aparecer la respuesta de estos dos. Yo le doy Enter y sin, perdónenme, es la resta. Gracias, nadie me dijo, ¿no? Es la resta, o sea, menos B2, la resta. Y yo sin necesidad de ya arrastrar puedo dar doble clic, sin necesidad de importarme hasta dónde vaya la tabla. Aquí la estoy viendo pequeña porque estaba haciendo el ejercicio de explicación y entonces ahora sí la tengo acá todos los elementos. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente. Entonces ya no vamos, yo por lo menos, es que pena con ustedes, pero es que a mí me queda más fácil colocar el más. Este valor multiplicado por este valor. ¿Por qué no puedo arrastrar hacia la izquierda? Porque recuerden que si me arrastra a la izquierda ya no me va a coger el valor A. Voy a hacer el ejercicio para que ustedes se den cuenta. Aquí en el de la resta, si paso acá, si lo corro acá, entonces ya no me va a colocar, ya no me va a colocar el valor de A, sino el de B. Entonces no me sirve, a no ser de que yo corra este valor acá y corra este valor acá. Y ya no coloque el menos, sino la multiplicación. Ojo, porque yo puedo editar de esa forma. ¿Sí? O escribirlo. Recordemos que uno puede transcribir o modificar, que es lo que nosotros hemos aprendido de editar una celda. Que lo estoy haciendo porque vean que yo lo puedo hacer de esa forma y doble clic, enter, selecciono el valor y doble clic. Y tengo respuestas, ¿vale? Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Uy, qué harta gente se salió. Aquí, estamos obteniendo varios elementos. Suma, resta, multiplicación. Perdón, no lo escribí completo. Multiplicación, división, potencia. Listo. ¿Listo? Aquí no hay problema. No hay ningún problema. Nos está resolviendo. Divide entonces fácilmente este valor. Dividido la mayúscula del 7. Ese es el dividido, este valor. Enter. Dividido, doble clic y ya. Miren cómo nosotros al hacer el ejercicio lo vamos haciendo súper práctico. Aquí podemos cambiarle el formato, decirle que cuántos valores, que nos muestre cuántos decimales, y ya. ¿Vale? Listo. ¿Qué pasa aquí con el de potencia? Entonces, con el de potencia recuerden que nos tenemos que referir a insertar el símbolo. ¿Por qué vamos a insertar un símbolo? Porque yo les dije a ustedes, ¿cómo se saca la potencia? ¿Cuál es el símbolo de potencia?
Alguien que me dé una ayuda, a ver si estaban poniendo atención. Y ahí lo estoy mostrando. ¿Cuál es el símbolo de potencia? ¿Cuál es? La circunflex, el título, la tilde circunflex, esta tilde. Ustedes la ven en sus teclados, pues si la ven en sus teclados a veces está allá al lado de la ñ, pero no, de pronto no sabemos. Ustedes le pueden dar la tilde, darle insertar, cerrar, y aquí quedó. Entonces la selecciono, la copio, control C, y lo que voy a hacer es, deme la respuesta de este valor circunflex, este valor. Ojo, le estoy diciendo al sistema que me eleve 23 a la 23. ¿Usted sabe qué quiere decir 23 elevado a la 23? O sea que me lo multiplique, 23 me lo multiplique 23 veces. O sea, 23 por 20, por 23 por 23 por 20, 23 n veces. Entonces, ¿qué me va a dar? Un valor exponencial. Ese es el valor de potencia, el que habíamos hablado acá en el inicio, que es un valor exponencial o científico. ¿Listo? Exponente, muy grande. Pero acordémonos que nosotros podíamos, y vamos a hacer en este ejercicio, que nosotros podíamos tener valores diferentes. O sea, yo puedo decirle, bueno, ya, no me eleve a la B2, eléveme a la 2. O sea, le estoy señalando un valor, el número 1, elevado a la 2. Porque en la función matemática puedo hacer el 2, darle a aceptar, y lo bueno de elevar a la 2 es que yo al arrastrar todos los valores me lo va a elevar a la 2. El 2 no se va a modificar porque es un valor externo. Súper. ¿Sí? Interesante. A la 2, elevado a la 2. Más adelante nosotros vamos a utilizar unos elementos donde yo puedo utilizar valores de referencia. Cuando yo utilizo valores de referencia, quiere decir que son valores ajenos a la tabla y los puedo utilizar. Me explico. Vamos a hacerlo un poco más pequeño y voy a decir que aquí en este valor, en el A12, voy a colocar el valor exponencial. Entonces, démonos cuenta que yo quiero decirle al sistema que aquí me coloque este valor elevado a este. En este es este elevado a la este, pero démonos cuenta que este valor de referencia siempre va a estar referenciado. Entonces, ojo con lo que va a pasar. Voy a borrar, bueno, aquí está la 2. Le voy a decir al sistema que me eleve este valor, circunflex, control B, elevado a este valor. Pero resulta y sucede que todos los valores quiero que me los eleve a la A2, a la A12. Si yo no hago ningún elemento o no referencio, los siguientes valores me van a dar 1. ¿Por qué? Porque recordemos que él sigue aumentando, entonces ya no va a coger el valor de 2, sino el siguiente número. Entonces yo necesito asegurarme que en la ecuación ese valor de A12, que es el valor de referencia, esté referenciado. Para referenciarlo utilizo la tecla F4 o le coloco el signo pesos antes de la columna y antes de la fila para que me haga una referencia absoluta. Quiere decir que cuando yo arrastre la celda, no me modifique el valor referenciado, o sea, el A12. Me referenció tanto la columna A como la fila 12 porque colocó un signo pesos antes de cada valor. Perdón. Perdón, porque es que eso es un lío que tienen que tener mucho cuidado porque siempre que estoy explicando. Recordemos que si yo señalo otra, él me va a modificar. Ahí yo tengo que darle aceptar, o sea, enter. Cuando yo le doy el enter, ahí sí arrastro y me doy cuenta que todos los valores los está mirando como valor de referencia en A12. Eso lo vamos a ver mucho más adelante y vamos a hacer muchos ejercicios de valor de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo utilizar yo valores? Y más adelante yo también a ese valor de referencia le puedo colocar un nombre. Entonces, no solo referenciarlo, sino que yo puedo utilizar un nombre y decirle acá potencia, ¿cierto? Enter. Entonces, ese valor 2, o sea, esa celda 2 se llama potencia y yo aquí no lo voy a multiplicar, le digo, deme la respuesta de este valor multiplicado y entonces le digo potencia. Entonces, miren que acá me aparece potencia como un cuadrito, como un cuadro de nombre, potencia, lo selecciono y ya no necesito referenciarlo, sino él siempre me va a me va a elevar a la potencia. ¿Listo? Entonces, F2, A3, A4 por potencia, perdón.
Él lo colocó perdón, es elevado, ¿no? Control B, es elevado. Con razón no me dieron los valores. Elevado. Arrastro, listo. Modifico la primera. Las siguientes se modifican, elevado a la potencia, elevado a la potencia, elevado a la potencia. Y yo sé que la potencia es esta celda que le coloqué un nombre de potencia. ¿Sí? Este valor se llama potencia. Mire, si yo me voy a cualquier parte y selecciono acá, ese valor le tengo nombre. Así como yo hice en mi ejercicio Andrés, aquí se llama potencia. Recordemos que después nosotros aquí en fórmula podemos administrar el nombre y buscar qué potencia es la celda, la hoja A4, lo que está en la celda A12. ¿Qué pasa? Que como yo ya tengo ese valor referenciado, cuando yo le coloque elevémelo a la 3, vamos a darnos cuenta que al darle el enter, automáticamente los valores se elevan a la 3 y a la 4. Enter, pues elevados a la 4. Súper. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un elemento de referencia que puedo modificar para que toda la tabla se me modifique a mi gusto. Porque si yo lo hago acá a la 2, pues cuando quiera cambiar, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la fórmula y arrastrar. Súper. Es una pequeña explicación. Espero pues en el ejercicio y en lo que vayamos avanzando logren entender mucho más de esto. Porque lo importante de nosotros son las operaciones. Suma, resta, multiplicación, división y potencial. Saber que lo que vamos a hacer en una fórmula es o seleccionar celdas o seleccionar valores de referencia o colocar un valor numérico. ¿Listo? Entonces, tenemos las primeras operaciones que son en amarillo las operaciones matemáticas. Me voy a tomar el atrevimiento de ocultarlas. Ocultar. Porque vamos a referenciar las siguientes operaciones que son operaciones de relación, o sea, relacionales. ¿Cuáles son las operaciones relacionales? Si me las pueden indicar. De relación. ¿Cuáles son las operaciones de relación? Si alguno sabe por ahí. ¿Alguien me quiera contestar? ¿No? ¿Nadie sabe cuáles son las operaciones relacionales? ¿Ya la están viendo cuáles? Ah, joder. Menor y mayor. Mayor igual, menor, menor igual. ¿Cuál sigue? ¿Cuál seguiría? Igual. Igual. ¿Y cuál faltaría? Lo contrario de igual. ¿No es igual? ¿Igual? ¿Cómo ¿No es se igual? escribe? ¿No es igual? Diferente. 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 Sí, sencillo, tranquilo. Listo. Mayor igual, menor. Entonces estas operaciones le vamos a cambiar el colorcito, le vamos a colocar un color azul. Azulito aquí. Pues mayor igual, menor igual, igual, diferente. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen la forma de cómo hacer el mayor igual, el menor igual, el igual y el diferente, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el ejercicio nuevamente y le voy a decir, deme la respuesta. ¿Qué pasa cuando yo le hago estas preguntas? Como son preguntas de relación o son preguntas lógicas, la respuesta va a ser una, o es o no es. O sea, la respuesta que me va a ofrecer el sistema es verdadero o falso. Verdadero es un 1, falso es un 0. Eso tienen que aprendérselo. Verdadero 1, falso 0. Y en este ejercicio yo le voy a decir que si 23 es mayor, no me vayan a poner a hacer el ejercicio de explicarles el muñequito de mayor, pero si quieren se los explico cómo es el mayor, que es la ley de la mano derecha, y que uno les dice la mano derecha y dicen quedó igual porque no entiendo cuál es la mano derecha. Resulta y sucede que el ejercicio de la mano derecha o de la mano izquierda, cuando ustedes tengan que enseñarle a sus hijos, es que para las personas diestras, no para los, no para los zurdos o ambidiestros, la mano derecha es la que más uso. Entonces, cuando ustedes ponen la B hacia el frente de la mano derecha, ese es el mayor que, porque es la mano que más uso. Y cuando ponen la izquierda, es menor que, porque es la mano que menos uso.
Entonces, esa es la ley del mayor que. Entonces, ahí como lo están viendo, ese es el mayor que, ¿sí? Que lo tienen ahí abajito al lado de la Z, pero en la mayúscula. Uno es mayúscula y el otro minúscula. Y démonos cuenta que ahí me va a decir que es falso. ¿Por qué me sale en la primera que es falso? Porque le digo que 23 es mayor que 23 y nunca un número es mayor a su mismo número, ¿cierto? Entonces, ahí al arrastrar, doble clic, tengo cuáles se aplican. 43 es mayor a 23, verdadero. Y en los que no aplica, la respuesta va a ser falso. ¿Listo? Entonces, esas operaciones me van a dar una respuesta verdadera o falsa, que mucho más adelante en las diferentes operaciones vamos a entender. Entonces, vamos a seguir con el igual. ¿Cómo se colocaría el mayor igual? ¿Cómo colocaríamos? O sea, yo quiero saber que si este menor es mayor o igual, porque ese símbolo no lo veo en el teclado y tampoco está en el símbolo. ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Alguien que me dé una ¿Se idea? escribe igual? ¿Se escribe igual? ¿Cómo? Sería 2 puntos, paréntesis, igual. No, no. Es sencillo. Es tal cual como se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Mayor, igual. A2 es mayor igual, ¿sí ven? Mayor igual. Nosotros, el símbolo de nosotros era el mayor que y una lineecita abajo, ¿sí? Era como nos enseñaron allá en el colegio. Aquí lo vamos a colocar mayor y el igual a este valor. ¿Qué va a pasar en el primer ejercicio? Que me va a aparecer, me va a aplicar el verdadero. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que si son iguales, me los apunte, o sea, mayor o igual. Entonces es cuando, por ejemplo, nosotros decimos, voy a invitar a la fiesta a todos los que sean mayores de 18 años, ¿cierto? Entonces ahí hay una diferencia porque yo tendría que invitar a todos los que tienen 19 años, ¿vale? Porque los mayores de 18 son de 19. Lo que pasa es que cuando usted cumple los 18, tiene 18 años y un día, o sea, tiene 18,1, un ejemplo. Entonces ya es mayor a 18, ¿sí? Es algo así como el ejercicio. Y por ejemplo, cuando ustedes le dicen, aprueban la nota los que tengan más de 3. Si usted no dice más igual, los que tengan 3 no aprueban. Usted tiene que decir mayores o iguales a 3, son los que aprueban la materia. ¿Listo? Entonces, es incluir la igualdad. Entonces, en el menor, vamos a decirle que 23 menor de 23, y tengo la respuesta, falso. Si le integro la igualdad, entonces 23 menor o igual que este, entonces ya me agrega eso. Entonces, el igual, sencillamente le digo que si este valor es igual, o sea, la mayúscula del 0 a este. Entonces, ahí me muestra cuáles son iguales. Y el falso, alguien que tenga idea cómo se hará el diferente. El falso no, el diferente. Este valor diferente del otro, ¿cómo sería? Entonces, el diferente lo que vamos a hacer es colocar primero el menor y luego el mayor. Menor, mayor, para hacer un ejercicio de diferenciación. Diferente. Menor, mayor. Menor, mayor. Y lo va a obtener como si fuera diferente. Entonces, démonos cuenta que aparece falso cuando son iguales y verdadero cuando son valores diferentes. Entonces, mayor, mayor igual, menor, menor igual, Menor igual, igual igual, y y el diferente. diferente, entonces, menor, mayor. Súper. Operaciones de relación. De relación. ¿Listo? De relación. Si este es mayor, si este es menor. Entonces son operaciones que nosotros tenemos en cuenta. Listo. Vamos a cerrar, vamos a ocultar. Vamos a tener otro tipo de operación, que esta operación se llama concatenar. Es una palabra que ustedes poco han utilizado. Concatenar. Voy a colocarle acá concatenar 1. Y voy a arrastrar aquí concatenar 2. Pero este sí le voy a cambiar el colorcito
y se lo vamos a colocar en un fondito rojo, pero la letra nos toca en negro. Listo. Entonces, concatenar uno. ¿A qué le suena concatenar? ¿A qué le suena concatenar? Es enlazar dos Enlazar. números. Enlazar. Y mira que la palabra es exacta, enlazar, porque viene de cadena, encadenar, concatenar. Entonces, exactamente, es enlazar, pero sin perder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cuál es el símbolo de concatenar? El símbolo de concatenar es el ampersand, o sea, la mayúscula del 6, ¿sí? A veces yo me refiero por acá, siempre me utilizo, entonces, ampersand, mire cómo se escribe, el ampersand, ¿sí ven? El ampersand. Entonces en la enciclopedia Wikipedia nos muestra el ampersand, es como un 8 con un igual, ¿sí? Viene de concadenar, de unir, sí, no sé, ahí, escritura, y entonces antes se utiliza, yo me acuerdo que antes utilizaban ese ampersand como una I, ¿cierto? I, entonces era bonito, listo. Entonces yo le voy a decir a él que me dé el resultado del 23 ampersand el B2. ¿Qué hará? Pues me los une. Pero ¿qué pasa con esa unión? Ojo, porque ¿qué pasa con esa unión? Y vamos a ver si ustedes se han aprendido conmigo. ¿Qué pasó con esa unión? Ahí veo algo raro en esa unión. Al haber hecho el ampersand, los números, ¿qué pasó con los números? Quedan Lo decimal. toma como texto. ¿Perdón? Unió, lo toma Quedan como texto. decimal. Quedan en la izquierda. Esa por allá, que quedan a la izquierda. ¿Y qué Lo pasa toma cuando como quedan a la texto. izquierda? ¿Qué pasa cuando quedan a la izquierda? Que los está ¿Los toma tomando como como texto? un texto, exacto. Entonces aquí estos valores ya son tomados como texto, entonces aquí yo ya no puedo hacer operaciones matemáticas, sino lo que hizo es que convirtió los valores, hizo una operación que fue unirlos, pero los convierte en una cadena de texto. Y yo puedo colocar una cadena de texto también de texto. Entonces miren lo que voy a hacer, más este valor, ampersand, y puedo colocar un valor de texto, pero ¿cómo coloco yo un valor de texto? Le coloco comillas y le voy a colocar es más bonito que, cierro comillas, ya les voy a explicar un errorcito que cometí ahí, ampersand, este valor. Entonces le estoy diciendo que lo que esté en A2 es más bonito que B2. Yo le voy a dar Enter. Pero tengo un error ahí. Tengo un error aquí entre el 23 y el es y entre el que y el 23. ¿Cuál será? Que me quedó pegado. Entonces, recordemos que el espacio es un carácter. Entonces, aquí tendría que colocar espacio y en el final de que, espacio, para que me quede despegado. Y yo poder arrastrar. Y me va a quedar 43, es más bonito que 23. ¿Tan? Y yo tengo un elemento de concatenación. He concatenado, he unido valores y recordemos que pues estos valores ya son de texto. Por consiguiente, yo tengo que utilizar, ya tienen que ser. No se preocupen que concatenar tiene una función que es concatenar. Aquí muchas veces las personas me preguntan cómo voy a hacerla, pero me voy a adelantar mucho. Las funciones son ejercicios que, entonces hay una función que se llama concatenar. Me voy a adelantar, pero no importa. Concatenar, mire, acá está, concatenar. Entonces me dicen que coloque el valor 1 y punto y coma el valor 2, ¿cierto? Si yo quisiera colocar el es más bonito, entonces tendría que colocar, abro comillas, espacio, es más bonito. Tranquilos, no se preocupen que eso lo vamos a ver cuando veamos funciones y yo les voy a explicar. Pero entonces concatenar me dice concatenar y coloquen los valores. A2, punto y coma, el término, punto y coma y el valor y termine con un paréntesis. ¿Cierto? Entonces me está dando la misma respuesta
¿sí? Pero con una función. Miren, ahí tiene la misma respuesta, pero con una función. Y eso es lo que nosotros vamos a ver mucho más adelante cuando empecemos a ver operaciones matemáticas y empecemos a utilizar operaciones. Pero sencillamente lo que hemos visto aquí, y es lo que ustedes tienen que aprender, es que nosotros podemos utilizar y se van a utilizar estos elementos, que son las diferentes operaciones del sistema. Entonces tenemos valores, tenemos operaciones matemáticas, operaciones de relación y operaciones de concatenación. Esas son las operaciones principales que se trabajan, operaciones como tal que se van a utilizar, ¿sí? Y después sí vamos a tener, unos elementos que ya son funciones, ¿listo? Entonces, miren, yo voy a mostrarles, ahorita ya que me adelanté mucho, ya de hecho ya terminé, pero voy a jugármela que nosotros nos vamos a ver el jueves, ¿no? Nos vemos el jueves. Y yo tengo aquí, yo les estoy mostrando, yo tengo aquí una serie de talleres que vamos a realizar. Entonces, yo siempre, y les voy a enviar ya este taller que se llama Excel Taller. Es un taller que me va a ayudar a hacer ejercicios y a empezar a trabajar con funciones y operaciones matemáticas de la forma en la cual nosotros vamos a empezar a hacer repeticiones de la fórmula. No se los voy a enviar ya, porque es que si se los envío, ustedes van a buscar la forma de resolverlo y de pronto se me adelantan y se vuelven en la próxima clase más perezudos y todo eso. Pero yo quiero que ustedes pongan atención. Miren, todo esto que estamos haciendo, por favor, todo esto que estamos haciendo, si en su ejercicio ustedes lo pueden tener en su ejercicio, es un valor que ustedes van a poder utilizar para demostrar que ustedes sí han realizado el ejercicio. ¿En qué sentido? Miren, yo precisamente lo estoy validando hoy y me está pasando hoy. Muchas personas, cuando yo presento el informe final y muchas personas pierden, pues obviamente en la empresa a ustedes les han dicho que este curso es obligatorio. No obligatorio, obligante, ¿cierto? Entonces, a veces las personas me empiezan a llamar, pero profe, me faltó. Sí, nosotros lo único que vamos a calificar es lo que aparece en la plataforma, las notas que aparecen en la plataforma, pero recuerden que ellos van a verificar que ustedes se hayan aprendido y estos ejercicios que nosotros vayan guardándolos en alguna carpeta. Ejercicios realizados con el profesor, no sé, como lo quieran colocar, y los van guardando. Entonces, el próximo taller, yo se los envío antes de empezar la clase y vamos a hacer una secuencia y vamos a empezar a hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios. Excel es una herramienta que se aprende de forma repetitiva y secuencial. O sea, entre más repitamos el ejercicio, más vamos a aprender. ¿Listo? Entonces, los ejercicios que nosotros vamos a analizar, que son estos, vamos a tener diferentes elementos y vamos a hacer una repetición y vamos a empezar a desarrollarlos y a empezar a mejorar los conocimientos y a mejorar y a mejorar. Son hartos. Miren, son muchos. Para terminar aquí y después empezar a trabajar con algunos otros de estos, que son fórmulas y funciones, funciones de texto. Entonces, vamos a desarrollar algunos talleres que Excel nos permite, o de hecho, nos exige que lo hagamos de esa forma. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, aquí me queda para preguntarles si tienen alguna pregunta, queja, nuevamente, pregunta, queja, reclamo, sugerencia. Uy, súper, me rindió hartísimo. Nos rindió hartísimo, preciso. No me adelanto porque nos desfasamos. Entonces, no sé qué pregunta tengan. Si todo está bien, todo está súper. Profe, de pronto, digamos, en el curso se va a ver que yo quiero o estoy trabajando en algún archivo y que se pueda jalar información de otro y me dé algún resultado o alguna, digamos, como algún